2 no fue. Miércoles. Esto es esto de acá. Buenos días, chavos, ¿cómo les va? Buenos días. Después de esta clase no tiene nada que hacer, no. ¿O sí? No. Además de labores domésticas. Oigan, no, ya, en serio, ¿a qué hora salen por lo regular entre semana? A A la 1. A la 1. Ok. De la mañana. ¿De la mañana? Está bien, salen temprano. Así tienen tiempo de hacer cosas. Entonces, a ver, ¿no les había comentado? O creo que sí les comenté, pero ya ni me acuerdo. Sobre lo de las actividades voluntarias, ¿no? Me apunté para el día jueves. ¿Sí? Por ahí, si alguien gusta asistir, va a ser el día jueves de 3 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Vale? Solamente se puede, creo que 15 alumnos. ¿Vale? Ahí por ahí, si alguno de ustedes gusta inscribirse, pues allí estaremos platicando un rato, ¿va? Ya está hasta lleno, creo. Ya ¿Ya está lleno? No. Si no había, ni siquiera estaban muchos profes inscritos. A ver, vamos a ver el chisme. Pero sí va a estar usted, ¿no? Sí, el jueves voy a estar yo. Me iba a apuntar el viernes, pero es que es viernes, ¿no? Se Bueno, hubiera que sería... apuntado el martes, profe. Sí. Es que el martes no puedo, porque salgo a las 3 y pues no me puedo teletransportar. No puedo ni lunes, ni martes, ni miércoles. Por cuestiones de horario. No hay horarios disponibles. A ver, siguiente. Y una pregunta, ¿conoce a quién va a estar el martes? No. ¿Van a ir el martes? Sí. Yo sí me inscribí el jueves. Sí, yo también el jueves. Lo voy a conocer, profe. Qué bien. Les voy a mostrar, pero no le voy a decir a nadie, les voy a mostrar aquí el chisme. Admitir. Según yo, todavía no están, solamente estoy yo, a ver. El miércoles no aparece, miren, creo que el miércoles ya alguien lo apartó. ¿Sí en el calendario? Sí. Sí, miren, aquí estoy de 3 a 5 p.m. el jueves. Laboratorio de física. Tiene un buen que no voy al laboratorio de física. A ver si no rompemos nada ese día. Me iba a apuntar y digo que el viernes, pero pues es que es viernes. Bueno, Por eso. Sí, yo creo que también sí puede ser buena bueno, pues no. Pero es que es viernes y es viernes de puente, ¿no? Sí, justo. Pues ahí está, entonces nos podemos ir saliendo de esta clase, nos podemos ir de parranda. Por eso tampoco lo hice. Pues creo que van a ser 3 semanas de actividades. Bueno, ahorita ya no hay horarios más aquí, pero creo que va a haber más semanas disponibles. Ahí podemos checar. También hay en la mañana, pero en la mañana, pues, me dificulta a mí más. Yo creo que ustedes también. Profe, Mande. creo que mi computadora no está jalando bien, entonces no sé, creo que voy a reiniciar y voy a volver a entrar a la clase Sí, vale. para que No, me acepte. sí. Gracias. Va. Entonces, pues bueno, ya hasta aquí, ¿no? El jueves, a ver si conocemos a alguien por ahí. Entonces vamos a ver qué estamos viendo. Aquí está el calendario. Profe, ¿qué día es un puente? El día que es puente es el día... Si no 1 mal y 2, recuerdo, ¿no? 1 y 2, ajá. Ujú. No nos veríamos el primero. Seguramente van a ir a pedir calaverita, ¿no? Sí. Ya está. A ver,
Ok, vimos los modelitos, estaba viendo. Lo último que vimos fue que platicamos sobre la práctica, ¿no? Que tenían ahí ciertas dudas. Sí. Entonces, yo creo que vamos a resolver eso rápido. ¿Y dónde están las niñas que me dan lata? Hola. Ay, ¿Cómo le va? Ya después de que le di su examen ya no me da tanta lata, ¿verdad? no, profe, pero tengo otra cosa, pero ahorita le digo. No, ¿qué fue? Es que me equivoqué en poner su nombre en la práctica. Como me Híjole. tocó subirla y quería preguntarle si la podía cambiar. ¿Cómo ven, chavos? La reprobamos, ¿no? No, Ni siquiera sabe con quién la va a reprobar. es que me confundí. No se apure, cámbiala, no pasa nada. Ay, gracias, profe. Igual tuvimos junta el día miércoles. Sí les había comentado, ¿no? De la junta. Y Sí, poquito. pues nada, no se puso intensa la junta. Fue una junta un poquito más relajada. Nada más que por ahí creo que su profe de química como que no lo tomó tan ahí en los comentarios. Sí nos pudimos dar cuenta. Sí, como que sí, yo lo sentí así pues como que lo tomó hasta cierto punto personal y dijo, como que me voy a poner más intenso. Así yo lo entendí. Pero no, yo siento que no eres el punto era que a ustedes se les hace difícil la materia por antecedentes, creo, hasta donde yo había entendido. Pero, no sé, pues sí se les puso más intenso, Un poquito. un poquito. Muy poquito. Bueno, sí, pero relájense, ahí un poquito con eso. No es malo, es bueno, la verdad es bueno, nada más que pues debemos de tomar en cuenta, ¿no? Que los profesores pues no vienen a ser sus amigos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente, chavos. Sí, si se da el caso de que se hagan amigos, pues está bien, pero pues no es no es la idea, ¿no? A ver, por aquí, por acá, por acá. Oigan, y su muestra de introducción es muy buena onda, ¿no? Sí, es súper linda. La Sí, mayoría son buena onda. ella se ve que es bien relajada. Una profesora de química, ella me dio clase en termo. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llaman las profesoras de laboratorio de química? Claudia. Claudia, Claudia. Sánchez Navarro. ¿Cómo les va con ella? Pues dos, tres ¿Los más bien. regaña? Sí, mucho. Sí, porque eso a mí también me regañaba. Bueno, pero es un regaño como en general, ¿no? Es chistoso porque a veces le pide, por ejemplo, le pide a un alumno que explique algo de la práctica y dice, "Ay, ¿y sus compañeros por qué no le ayudan?" Y le vuelve a preguntar a ese mismo y ya responde y dice, ¿y sus compañeros dónde? Y comienza a regañar a todos. Como de paso. Sí, se aprende bien rápido. ¿Sí? Sí, de hecho, sí, yo recuerdo que ella siempre ha sido así, pero pues es buena profesora hasta donde recuerdo. Pero sí, los regaños sí están como que en oferta, ¿no? Vale. Pues es divertido. Y también por ahí pues, los comentarios son respecto a cómo uno le fue en la feria, ¿no? Entonces vamos a hacer esta parte de la práctica. Ahí alguien puso una lagrimita. Sale. Entonces nos decía qué cosa aquí. Recuerdo que eran 200 gramos, ¿no? Y teníamos una potencia de 250 watts. Y la temperatura era de 10 Celsius. ¿Sale? ¿De cuánto en cuánto tenía que registrar la temperatura, chavo? De 5 en 5, ¿no? Sí, ¿no? Va. Entonces le voy a poner a anotar datos. 12, 13, 14, 15. Se pasó un buen.
18, 19, 20. Ah, se volvió a pasar. 23, 24, 5. Ah, me volvió a pasar con más. 27, 28. Ah, está 30, 32, 33, 34, 35, 40. No, no. Le tomé un buen ahí. 44. ¿Hasta cuándo tengo que llegar, chavos? Quieren 45. Ah, entonces me pasé. Ya, tomé más datos ahí, pero loco. Sale. Entonces, por aquí, si vieron, pues lo hice así un poco descuidado. Entonces, pues mis datos no quedaron tan precisos. Entonces, vamos a hacer las gráficas. Ahorita las voy a hacer, yo creo que las hago en Excel para que sea un poco más rápido. Entonces aquí tengo, estaban poniendo su nombre, yo pensé que eran comentarios. Y ya no me dijeron cuál es su nuevo proyecto, chavos. Todavía no nos dicen. Todavía no. El martes. ¿Entre qué y qué están? Tampoco nos ha dicho eso. ¿Va a ser sorpresa? Sí, Pues dice que aún no lo tiene. La anterior clase estaba pensando en hacer algo que no fuera como la ballesta que requiriera que se fuera complejo a la hora de grabarlo y que a lo mejor dijo que era o un reloj o un carro de juguete. Mejor un carro. Vamos a ponerle aquí termo. No, práctica de termo. A mí se me hace una buena idea tener ¿cómo decirlo? Una materia que es así de introducción. Y siento que está un poco relajada o está intensa la materia, chavos. está padre. Porque por comentarios de los profesores, hay varios profesores que imparten ese tipo de materias de introducción pues en su carrera de ustedes y en otras carreras, ¿no? Y los comentarios son de que pues sí, les gusta. Y yo creo que pues yo sí les creo que les guste la materia. Y también por estadística, más a cuestión de antecedentes, a la mayoría de los grupos no les va tan bien en cosas como qué materias creen que no les vaya tan bien, chavos. Cálculo. Cálculo, sí, efectivamente, cálculo. ¿Por qué es cálculo con qué? Geometría. Con geometría analítica. Y entonces, pues sí, la mayoría de ustedes, bueno, cuando también fui estudiante, pues uno viene con ciertas deficiencias ¿de qué? Pues de bachillerato, ¿no? ¿Sí? Y recuerden que pues, puede ser una mezcla de ambas, ¿no? Porque depende de dos cosas, ¿no? El alumno aprende con ayuda o a pesar del profesor, ¿no? Entonces, pues una mezcla de ambas, ¿no? De que si el profe era malo, los alumnos se iban de parranda, puede ser ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, pues ya llegando aquí, pues a uno le tiene que caer el 20 de que pues ya es un adulto y pues ya está aquí. ¿Por qué? Pues porque quiere, ¿no? Y entonces si uno es capaz de reconocer sus deficiencias, pues ¿qué hay que hacer? Pues ponerse a estudiar, ¿no? No queda de otra. ¿Vale? Entonces, son 10. Vale, entonces voy a poner esto a este lado. Entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos verlo. Avanzato. ¿Y ya les dieron calificación de álgebra? No, aún no. Todavía no. 15.2. Aquí el tiempo era de 17.7. Cero. 17.7. Y tampoco se desanime, no está
No es tan malo reprobar un examen. 2, 5.3, 30.1. Si se dan cuenta, estoy eliminando algunos datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí entre 25 y 30, pues le piqué antes, ¿no? Y puse 29.3, entonces ese valor no lo necesito. 35.1. Voy a usar el de 39.9. 39.9. Luego el de 45. Punto 4. Siempre es un buen ahí. Y finalmente el de 50.3. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? Mis datos, pues sí están un tanto ahí alejados. Pero es bueno considerarlos tal cual como los registré. ¿Qué creen que pasaría si yo manipulara los datos? La gráfica y el modelo matemático serían diferentes. Así es, quedaría por ahí mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo modifico las temperaturas, tendría que modificar el tiempo y pues yo veo que ahí que pues como que no sería tan fácil, ¿vale? Entonces 51.3, luego el de 30, es 67.5, 35, ¿dónde está? Ahí está, 84.1, ¿dónde saqué el punto 1? 84.3. Okay, ni para copiar soy bueno. 39.9, 45, ahí está, 118.5 y finalmente 135. Ahí está. Sale. Ya tengo esos datos. Ahora, el calor, pues está fácil, ¿no? Es 250 por el tiempo. Le faltó el igual aquí. Se nota que es hierro. Por por no era ese, era el otro. Ya está. Entonces arrastramos. Ya quedó. ¿Vale? Hasta ahí creo que ya tengo esta tabla. Vamos a ver qué más dice. Ubique en una gráfica los puntos experimentales obtenidos del calor suministrado en función de la temperatura. Recuerden, el calor no es una propiedad, pero pues yo digo que es igual al cambio de energía interna, pues ahí sí lo puedo graficar. Ponerle gráficos de dispersión. Ahí está. Ahora, diseño rápido. Necesito algo que se vea más o menos. Quitar este. Caray. Mi gráfica tiene algo raro, ¿no, chavos? Es que el de 7, la lectura 7 está, creo que mal. ¿Cómo? La lectura 7. No creo que haya dado 118 segundos. Ok. Miren, ¿se dan cuenta? Está mal aquí, ¿no? Este valor de 39. En el 39. Muy bien. Entonces, 39.9. ¿Dónde estás? Aquí está. 100.1. Entonces también las gráficas sirven para algo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Okay. Si veo una tendencia y de repente algo se salta así, caray, como que pues, revísalo, ¿no? Entonces, editamos. Vamos a buscar los valores de X que van a ser en temperatura. Aceptar. Ok. Pues aquí yo le podría poner qué contra qué, ¿no? Pero lo voy a poner aquí. Aquí es temperatura en Celsius. ¿Sí? Celsius. ¿Está? Y acá le vamos a poner calor. En joules.
¿Sale? Vamos a ponerle aquí una D, U, para saber qué es el cambio en la energía. Vale. Ok, hasta ahí quedaría mi gráfico. Se ve bastante bien. Vamos a ver qué más nos pedían en la gráfica. Después, ¿qué dice? No, aquí no. Ahí está. Ahí está. Vale. Entonces, obtenga el modelo matemático. Pues a estas alturas yo creo que ya podemos ponerle clic derecho, ¿no? ¿O no? Podemos obtenerlo desde acá, pero sí, yo creo que más rápido. Además, ustedes ya lo hicieron, ¿no? ¿Sí o no, chavos? Agregar línea de tendencia. Vale. Automático, presentar ecuación, el coeficiente de correlación. Ahí está. Pues mire. Me dio una pendiente. Pero aquí puedo ver qué cosa, chavos. Que el ordenador origen tiene un valor muy grande, ¿sí o no? Negativo, pero grande. Vale. Ya está. Vamos. Pues dice, realice el modelo gráfico. Pues el modelo gráfico, pues ya aquí se puso. Recuerden que ustedes lo tienen que hacer por partes, ¿no? Primero dispersión, luego modelo matemático y después línea de tendencia. Ok. El modelo matemático obtenido. Pues esto ya lo habíamos platicado. Hay que obtener la capacidad térmica. Entonces aquí le ponemos C. Y va a ser igual. ¿A qué cosa es igual, chavos? La pendiente. A la pendiente. Sí, es igual a la pendiente. Entonces, pendiente la podemos calcular desde aquí. Seleccionamos, coma, y seleccionamos. Listo, ahí está. Y la capacidad térmica específica, la C minúscula, va a ser igual a qué cosa? A la pendiente entre la masa. ¿Cuánto valía la masa? 0.2 kilogramos. ¿Sí? Ya está. Ya tenemos hasta la actividad 7. Ahora, la actividad 8. Calcule, ok, ya está. Pues no está tan descabellado esto. Vamos a hacer un poquito más grande esto del Excel para que se alcance a ver. Listo. Entonces necesito aquí temperatura en Celsius. Temperatura Celsius. DT. Le puse como una D mayúscula. Temperatura. Y también va a estar en Celsius. Ok. Celsius. Temperatura. Segundo. Temperatura. Tiempo en segundos. Y calor suministrado. Oigan, después de esta materia, bueno, los viernes, después de esta hora ya no tienen clase. No. Ya. ¿No? Taller de química algunos, ¿no? Va, taller de química. Muy bien. Pero está padre salir a las 11, ¿no? Sí. 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 Lo malo es de que están en casa y pues a las 11, pues es hora de ir por las tortillas, de bajar la ropa, todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí. Está bien. Te distraes. Se distraen, sí. Es hora de ponerse el mandil y a barrer. 35, 40, 45, 50. ¿Tiene algo de malo ponerse el mandil y barrer? No. No. Pues no. ¿Por qué? Pues porque los hace independientes después, ¿no? Bueno, yo creo que ponerse mandil para barrer está raro. Está resillado. No, bueno, el mandil para lavar los trastes. Eso sí. Yo no uso mandil para lavar los trastes. Yo tampoco uso mandil para lavar los trastes, pero pues el uso de mandil es para que uno no se manche la ropa, ¿no? Creo. Sí, pues para que no te mojes tampoco. También saben qué, necesito el meme donde está el cuate de las carnitas con la bata que dice académico del UNAM para ponerlo el jueves. ¿No saben cuál es? Sí, el que No. dice que de Que ya se la cambié por tacos, Ajá. ¿no? Ujú. Lo voy a poner el jueves, antes de que sea mi hora de laboratorio. Entonces, aquí cómo se hacía, pues se hace esto de la siguiente forma. Esto es igual a
esta temperatura menos 10, ¿vale? Pero aquí estas temperaturas que yo puse están mal. ¿Por qué? Ah, porque esas temperaturas deben de ser iguales ¿a qué? A las que yo tengo de este lado, ¿sí o no? Sí, y esto me facilita Sí. la vida. ¿Por qué? Porque no tendría que volver a repetir el experimento. Selecciono. ¿Está? Entonces, aquí ya le puse esa temperatura menos 10. Selecciono hacia abajo. ¿Lo pudieron haber repetido? Sí, no había ningún inconveniente y estas temperaturas pudieron haber sido distintas también. Sale. El tiempo. Ah, pues el tiempo también esto me va a facilitar. ¿Por qué? Porque es el mismo. Enter desde 0 hasta abajo. Ah, ok. Entonces el calor pues también se va a calcular de la misma forma. Que va a ser igual a 250 por el tiempo. Y le pongo hasta abajo. Vale, ya quedó. ¿Sí, chavos? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora me va a decir, oye, pero eso es como que hacer trampa, ¿no? Porque estás usando los mismos datos y pues por eso te va a dar la misma pendiente. Ah, pues podría ser, ¿no? Un buen comentario. Entonces, ¿qué haría? Ah, pues vamos a volver a tomarlos para que vean que pasa lo mismo. 200, 250. Vamos a darle. Entonces, está en 10 hechos. Es más, ¿qué les parece si ponemos una mayor potencia? ¿Cómo ven? Vamos a ver qué pasa. 12, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 28, 29, 30 y me pasé 34, 35, me pasé un buen. 30, 40, 45 y 50. Ya está. Ya, hasta ahí. ¿Vale? ¿Sí vieron que fue más rápido el aumento de la temperatura? Sí, ¿Por qué? Mayor potencia, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora voy a modificar estos datos. Entonces, el 10 sigue siendo 10. Vamos a ponerle 10. El de abajo ya no es 15.2, ahora es 15.4. Ya está. Después es 20.3. Después es 25.5. 30.6. 35.7. 40.4. 45.4 y 50.3. 50.3. Espero que no me haya equivocado en copiar. Vale, el tiempo. Ah, pues el tiempo sí fue distinto también entonces. Aquí fue de 0. Vale, 0. Después fue 15.4. 20.3. No, es cierto. No es 9.2 en el otro, ¿no? Sí, me equivoqué porque estoy copiando la otra cosa, ¿no? 17.4. ¿Se dieron cuenta de algo? Les conviene que todos saquen 10. ¿Por qué? Porque si no me voy a equivocar a la hora de qué? De pasar calificaciones, ¿no? Sí. Sí. y ya Sí, nos ¿no? dimos Sí, ya se dieron cuenta. Entonces, pues les conviene que todos saquen la misma calificación. Yo creo que con un 9 estaría bien todos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces, ok, ahora la potencia aquí está mal calculada. ¿Por qué? Ah, pues porque no son 250. ¿Cuánto es? Le subí a la potencia, son 500. Entonces lo ponemos aquí. 500. Ya está. Nos sigue dando un 0. A ver. Ok. ¿Se ve? Vale. Si ven algo aquí, miren, la potencia o el calor suministrado, pues casi es el mismo, ¿no? Pero más bien al final es el mismo. ¿Sí? Aun cuando el tiempo fue diferente. ¿Por qué? Porque cambió la potencia.
Entonces ya tengo mis datos. Y ya fueron distintos, con distinta potencia, que no me decía que la cambiara, pero le cambié a ver qué pasaba. Ok, ya tengo eso. Después dice, ubique en una gráfica los puntos experimentales obtenidos del calor suministrado en función del incremento de temperatura. Ok, entonces esto va a ser Y y esto va a ser X. Vale, entonces vamos a darle. Seleccionamos. Insertamos. Gráfica. ¿Dónde estaba? Acá está la gráfica. No, acá está. Ah, me torna esa cosa. Ah, ya lo. Gráfica de dispersión. Ok, quiero que se vea como el otro. Quitamos también eso de serie 1. Entonces, ya tengo esto. Ahora, pues vamos a seleccionar. Entonces, seleccionamos datos y le ponemos X. Aceptar. Aceptar. Y, ahora sí se ve que está pegada al 0. Agregar línea de tendencia. Presentar ecuación y coeficiente. Cerrar. Ok. ¿Sale? En lo que le voy cambiando aquí, chavos, ¿cómo ven que sea las pendientes? ¿Cómo son? Iguales. Pues sí, no son iguales, pero pues cambian muy poquito, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues ya entonces, como que sí, las pendientes son puede ser que son las mismas. Okay. Respecto a las ordenadas al origen, como que sí hay gran diferencia, ¿no? Sí, eso ¿Sí sí. o no? Sí. Una es muy grande y la otra es pequeña. Bueno, 55 no es un valor tan pequeño, pero si lo comparamos con el 8000 y algo, pues sí, como que sí es pequeño. Está lista. Entonces ya tenemos estas dos gráficas. Ok, era lo que nos pedían. Después obtenga el modelo matemático, realice el modelo Profesor, gráfico. Ya lo hicimos. ¿Mande? ¿pero por qué sucede eso de que las pendientes, digo, las ordenadas al origen son diferentes? Pues es donde tenemos duda, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahorita lo checamos. Pero sí, eso es lo que, de hecho, por eso lo estamos haciendo. Porque queremos ver qué pasa ahí. Dale, dice. El modelo matemático determina la capacidad térmica y la capacidad térmica específica. Ok, son muy similares, pero igual las podemos obtener. Hacer esto, creo que ya no más grande, lo voy a mover hacia el lado izquierdo. Además ahí se alcanza a ver. Entonces vamos a calcular aquí C y C minúscula, capacidad térmica y capacidad térmica específica. C es igual y C es igual. ¿Sale? Entonces esto va a ser igual también a la pendiente. Pues la pendiente igual. Valores de Y, coma, valores de X. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la pendiente entre la masa no la modifiqué, entre los mismos, todos. Ok, nos dieron valores un poquito similares. Ok, vale, ya tenemos hasta ahí. Después dice, Profe, actividad 13. Mande, tengo una duda. sí, dígame. En la primer gráfica o en el primer gráfico que obtuvimos y con su modelo, recuerdo que nos había dicho que ese lo igualábamos con el de calor sensible igual a la masa por la capacidad térmica específica por la temperatura final, menos la masa por la capacidad térmica específica por la temperatura inicial, ¿no? Así es. Entonces se supone que en ese la ordenada representaba la masa por la carga, la capacidad térmica específica por la temperatura inicial, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en nuestro equipo despejamos de ahí a la capacidad térmica específica, pero me da valores diferentes a que si la despejara de la pendiente. Ok, ahorita checamos eso. ¿Sí? Sí, pero también ahorita vemos esa parte. Sí, ya vi que la ordenada, vamos a ver qué rayos representa, ¿no? Sí, gracias. ¿Va? Ya está. Dice, compare sus resultados de ambos modelos matemáticos y justifique su respuesta. Pues las pendientes son iguales. ¿Por qué? Porque es la misma sustancia. ¿Sale? Ok. Las ordenadas son distintas.
pero esto no lo sabemos, ahorita lo checamos. Ok, entonces ya hasta aquí. A ver, vamos a pasarnos ahora sí al pizarrón. Y justamente lo que decía su compañero es lo que voy a tratar de hacer ahorita. Voy a dejar un poquito de lado lo de Excel y ahorita regresamos a eso. Voy a poner la pantalla completa de este lado para que pueda hacer los dibujos. Entonces, vamos a poner aquí. Ahí está. Entonces, mi primer grafiquita me quedó algo más o menos así, ¿no? Entonces, aquí era temperatura, Celsius, calor suministrado, joules. Ahí está. Y la otra me quedó algo más o menos así. Delta T en Celsius igual acá. Delta U, que es igual al calor suministrado en joules. Pero esta sí me quedó algo más o menos así. Sale, ok. Compañeros me decían, pues ustedes me dijo que pusiera el siguiente modelo. Calor es igual a M, C, temperatura final menos MC, temperatura inicial. Ok. Y en el otro, Q es igual a MC delta T. Ok. Esos hay que compararlos con los modelos matemáticos que voy a poner ahorita en amarillo. Se va a quedar aquí calor, joules, está muy feo, en julios es igual a una pendiente con unidades por la temperatura en Celsius más una ordenada que debe estar dada en joules. Ok, el otro me queda algo más o menos así. Calor en joules es igual a una pendiente por delta T. Delta T en Celsius más una ordenada que también está en joules. ¿Sale? El que nos causa un poquito de conflicto yo creo que es el primero. ¿Sale? Ahorita lo que me comentaba también el compañero, que pues podemos ver que este término debe de ser igual a este. ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Entonces ahorita vamos a checar eso. Pero antes de checarlo, vamos a ver qué teníamos. Pues yo tenía mi recipiente aquí. Y ese recipiente estaba recibiendo calor. ¿Sale? ¿Y qué pasaba? Pues aumentaba la temperatura. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ya está. Ahora, creo que ya platicamos un poquito de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Entonces, calor más trabajo es igual al cambio en la energía interna. ¿Sale? ¿Estamos suministrando trabajo? No. ¿Calor? Sí. Entonces, el calor va a ser igual al cambio en la energía interna. ¿Sale? Y ese delta U, chavos, ¿se acuerdan cuando poníamos delta Z? O no sé, delta P de presión. ¿Cómo era ese delta P? Era presión 2 menos presión 1, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Podría ser algo similar con ese delta U? Pues sí, ¿no? Eso podría ser igual a energía interna final menos energía interna inicial. ¿Sí o no? Le puse 1 y 2. ¿Sí? Sí. Va. Sí. Entonces, yo podría decir que, pues es la energía interna final y esta es la energía interna inicial.
Ok, entonces vamos a ver qué datos teníamos para ese término que por ahí causa un poquito de conflicto. Déjenme regresar a acá. Era aquí 8322. 8322.5. 83, 22, 50. 83, 22.5 joules. Este es el valor de B que me quedó. Ok, si yo les estoy diciendo que esa cosa es igual a la energía interna en el punto 1, pues entonces eso era mc por temperatura inicial. ¿Sí? Vamos a ver si se parece. La masa, ¿cuánto era, chavos? 0.2 kilogramos. ¿De acuerdo? Sí. Por la capacidad térmica específica. Pues aquí supongamos que no la he calculado y voy a usar la que conozco de teoría, ¿no? 4186 joules sobre kilogramo delta Celsius. Ok. Por la temperatura inicial, ¿cuánto vale la temperatura inicial, chavos? 20, ¿no? No valía 20. 10. 10 Celsius. Ok, dejen hacer mis cuentas, a ver si eso queda. Y si no queda, pues ya valió, ¿no? 0.2 por 4186 por 10. Pues se parece un poquito, ¿no? Me dio un valor de 8372 joules. Si pasan corriendo, se parecen, ¿sí o no? Sí. Pues como que ya toma sentido, ¿no? Si yo usara el valor de mi capacidad térmica que me salió, pues quedaría un poquito más cercano, ¿no? ¿Sí? Compañero, ¿sí queda un poquito más claro esta parte? Sí, profe. Sí, de Y hecho, entonces, hasta nos quedó como con, o sea, más cercana, una cantidad más cercana, pues. lo hicieron mejor que yo, va, está bien. No, está bien. Y pues esa fue una forma. La otra forma era pues despejar de ese término o valor azul, de aquí despejar la capacidad térmica específica, ¿no? Sí, de hecho fue así como lo hicimos. Sí, y si se puede, pues sí, a ver, tendría que hacer lo siguiente. A ver, tengo ese valor. No voy a escribirlo, 8322.5 y lo divido entre la masa, 0.2, y entre la temperatura. Pues me da una capacidad térmica específica de 4161.25. Pues se parece a la que tengo en el Excel. Pues sí se parece un poquito, pero no mucho. Sí, más o menos, chavos, se entiende esta parte. Entonces, la ordenada de origen, en este caso, ¿qué representa? Pues la energía interna asociada a esa temperatura inicial. ¿Sí? Sería entonces la energía, bueno, que ya tenían. Ajá. Sí, la energía que ya poseía esa temperatura. Inicial. Sí. Sí. Si yo no partiera de 10 grados Celsius, partiera de 20, pues ese valor de B sería mayor. Si partiera de una temperatura de 0, pues sería mucho menor y sería más bajo. ¿Sale? Ahora, antes de que me pregunten, oye, si eso representa B, ¿qué rayos representa B en el segundo modelo? Podría ser ahí un error, experimentalmente lo podríamos justificar como la energía que se cede al ambiente. Podría ser. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A este término. ¿Sí? Este término. Pues yo tengo lo que tenía allá, ¿no? Tenía mi recipiente. Está todo feo ese recipiente. Mi recipiente, mi parrilla eléctrica, pero pues acá afuera está rodeado todo de qué? Pues de aire, ¿no? Y
pues cierta cantidad del calor se va a ir hacia dónde, chavos. Hacia el ambiente, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo voy a poner que tengo una temperatura, no sé, acá de 20 Celsius y esto ya está, no sé, a 40. Ah, pues como que el gradiente, la diferencia, pues sí es un tanto elevada, pues sí va a haber transferencia. Además de que también cierta cantidad, ¿hacia dónde se va? Se va hacia el recipiente. ¿Ustedes creen que los recipientes estos también absorban calor? Sí, no. Pues sí, necesariamente se tienen que calentar. Ejemplo, pues cuando ustedes van a hacerse un café en la estufa, calientan el agua y si tocan el recipiente que usaron sin un guante, ¿qué va a pasar? Nos Se van a, quemamos. se van a quemar, ¿no? Pues sí, pues ahí está la justificación de que sí, cierta cantidad de calor pues se va hacia esas cosas. ¿Sale? ¿Sí quedó un poquito más claro, chavos? ¿O igual los dejé igual o peor? Con confianza. Sí queda claro, profe. Ahora, ¿Vale? otra pregunta. Sí. En una pregunta en el cuestionario te pide el porcentaje de exactitud Ujú. de la capacidad térmica específica, pero en este caso, bueno, ya hicimos los cálculos y, por ejemplo, en el modelo 1 se obtiene una y en el modelo 2 se obtiene otra diferente. Bueno, no cambian mucho, pero sí, pues, en cierta parte. Entonces, ¿tendríamos que hacer el cálculo de ambas o solo tomamos una y hacemos el cálculo? Ah, ok, ya te entendí. Ujú. Podrías hacerla de cualquiera de las dos o de ambas. También algo interesante por ahí podría ser si tú sacas el promedio. ¿A qué me refiero? A sumar esto que voy a poner en rojo. No toco nada. Ponerlo en amarillo. Que tú sumaras esta pendiente más esta pendiente entre dos. ¿Eso qué te daría? Un valor promedio, ¿no? Bueno, yo sé que solamente son dos, pero sería un promedio. ¿Creen que con eso quede un valor más cercano? Podría ser, ¿no? Sí. Sí, podría ser. Pero para fines de la práctica, con que ustedes me digan cuál usaron, si usaron el del primer modelo o del segundo modelo, con eso me doy por bien servido. ¿Sí? Además, el porcentaje no es tan elevado. ¿De cuánto les da el porcentaje de... Bueno, sí es elevado el porcentaje de exactitud. El error es el que debe ser pequeño. Un poquito. ¿Cómo de cuánto? 0.027%. Ah, eso es muy poquito, es casi nada. ¿Sale? ¿Cuánto es un error aceptable? Pues un 10%. ¿Sí? Ese es un porcentaje aceptable. ¿Sale? Haciendo publicidad a las actividades no obligatorias, creo que la siguiente, bueno, después de la siguiente semana, se va a llevar a cabo una práctica sobre estas cuestiones de termodinámica, ¿sale? Por ahí si quieren asistir. Si no, yo creo que voy a conseguirme el fin de semana un recipiente de los que usan para consomé y hacemos ese experimento el lunes. ¿Sale? Va. Va. Profe, ¿Más dudas? ¿No? No de mi parte. Vale, bueno, ¿se dieron cuenta? Ahorita como en 50 minutos casi resolvimos la práctica, ¿sí o no? Sí, una parte, sí. ¿Sí? Gran parte de la práctica. Va. Entonces, pues yo creo que ya podemos avanzar un poquito con estas cosas. Entonces, nos habíamos quedado hasta ahí, pero ya estábamos platicando sobre cuestiones de termodinámica. En específico estábamos viendo eso. Ya vimos la primera ley, ¿no? A ver, vamos a repasar esto. Aquí está. Ya vimos esto, vimos lo de la energía cinética, energía potencial. Ok. Llegamos hasta aquí. Sistema con una entrada, con una salida. Ok. Entonces vamos a continuar con esas partes de termodinámica. Vamos a analizar un sistema.
¿Sale? Y le aplicamos primera ley para que no sea tan aburrido. Voy a tener lo siguiente. Tengo un recipiente. Tengo otro recipiente. Y vamos a ponerle 1 y 2. ¿Sale? Va a ser el mismo recipiente, pero en diferentes tiempos. Pues va a ser ahí. Y esos recipientes van a estar sobre una mesa. ¿Sale? Creo que sí lo habíamos planteado antes. Sobre una mesita. Y pues después va a seguir sobre la misma mesa. Ahí está. ¿Y qué voy a tener? Pues ya saben qué puedo tener aquí en el recipiente, ¿no? Lo que puedo tener es un líquido que va a ser agua. Siempre es agua. ¿Por qué? ¿Por qué creen que siempre sea agua, chavos? Porque es lo más abundante en el planeta, ¿no? Entonces, tengo eso y después, y aparte el agua tiene unas propiedades que pues nos ayudan para muchos procesos. Entonces vamos a poner a sentir aquí al compañero y vamos a dibujar, ¿qué les gusta que dibuje, chavos? Un bloque, ¿va? Ahí está mi bloque. Y vamos a ponerles temperaturas. ¿Qué les parece si esta temperatura inicial del agua sea de 20 Celsius? Salió de la llave. 20 Celsius, está un poquito fría. Y ese bloque estaba en el sol y tiene una temperatura de ¿cuánto les gusta? 35. 35, va, 35. Temperatura inicial del bloque es igual a 35 Celsius. Ok, ya está. Ahora vamos a meterle más datos aquí. ¿Qué altura creen que tenga la mesita? En metros. 0.7 metros. 0.7. Ya les ganó 0.7 metros. Ahí está. Es una mesita. Ya está. Me faltan datos. ¿Qué otros datos puedo tener o necesitar? La masa. La masa del agua. Que sea 1 kilogramo. La masa del bloque, chavos. ¿De cuánto les gusta que sea la masa del bloque? 300 gramos. 300 gramos, va. 0.3 kilogramos. Ya está. Tengo eso. Tengo esos datos. Ahora, yo podría juntarlos. Pues sí, los estoy poniendo ahí. Después, pues ya va a estar el bloque aquí en el fondo. ¿Vale? Ahí está. ¿Y qué va a pasar, chavos? Ya pasó el tiempo suficiente para que se llegue al equilibrio térmico. La temperatura de equilibrio, pues va a ser la misma temperatura que tiene el bloque y la misma temperatura que tiene el agua. ¿Sale? Me están pidiendo la temperatura de equilibrio. Pues yo nada más sé que es la misma, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se podría analizar eso con la primera ley de la termodinámica? Pues fácil, ¿no? Escribimos la primera ley. Voy a hacer esto para arriba y ahorita lo vuelvo a bajar. Entonces, pusimos que era calor a la entrada más trabajo a la entrada más la energía asociada ¿a qué cosa, chavos? A la masa. ¿Sí? Pusimos que era energía cinética más la energía potencial. Aquí no le voy a poner entrada y salida, le voy a poner 1 y 2 por los instantes que tengo, más la energía potencial más la energía interna. ¿Sale? Eso va a ser igual a ¿qué? Pues al trabajo a la salida más
perdón, el calor a la salida más el trabajo a la salida, más la energía cinética en 2, más la energía potencial en 2, más la energía interna en 2. Aquí le faltó un 1. Ahora, vamos a ver. Esa expresión que puse ahí se ve un tanto, pues, extensa, ¿no? Vamos a ver qué podemos considerar como cero o considerar despreciable. ¿Estoy suministrando calor, chavos? ¿Cuál es mi sistema? Mi sistema va a ser lo que voy a seleccionar ahorita en verde. Vamos a ponerle en verde. Va a ser esto que tengo adentro. ¿Sale? Todo el agua y el bloquecito. Si selecciono el recipiente, me metería en problemas. ¿Sale? Entonces, chavos, díganme si estoy suministrando calor. No. No, porque yo no veo ninguna resistencia por ahí. Ah, pues entonces no hay calor a la entrada. Tampoco estoy sacando calor. Pues no. Sale. ¿Estamos suministrando trabajo? Pues yo no veo ningún dispositivo mecánico. ¿Ustedes sí? No, ¿verdad? No. Entonces, trabajo, cero. ¿Estoy sacando trabajo? Pues tampoco. Sale. Ahora, la energía cinética en el punto 1. ¿Esa cosa se está moviendo? Para empezar. No. No. Y alguien por ahí me podría decir, oye, pero estamos dentro de un planeta y el planeta está rotando y está rotando con una determinada velocidad. Ah, pero pues yo creo que no va a cambiar la velocidad de rotación del planeta, ¿o sí? No. No, entonces sería la No. misma. Aquí hay que tener cuidado. Esta no es cero, esta tampoco, pero la energía cinética en 1 es igual a la energía cinética en 2, lo que habíamos comentado con el carrito, ¿no? ¿Sí? Ahora, chavos, la energía potencial. ¿Qué pasa con la energía potencial? Con esta y esta, ¿cómo son? Diferentes. ¿Son diferentes? Son iguales, ¿no? Son iguales, ¿por qué? Porque están sobre la misma mesa, ¿no? De hecho, es el mismo sistema, solamente que en un tiempo posterior. Ah, entonces también podría decir eso, ¿no? Que la energía potencial en 1 es igual a la energía potencial en 2. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Ya está. ¿Todo eso para qué, chavos? Para decirme que la energía interna en 1 es igual a la energía interna en 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Pero, ¿qué pasó con esas cosas? Esa energía interna, 1, vamos a ponerle aquí, energía interna 1 va a ser igual a, pues más, vamos a dejarla sin subíndice, vamos a ponerla nada más como energía interna. Energía interna de mi sistema, aquí una S de sistema, va a ser igual a la energía interna de qué cosa? Del agua más la energía interna del bloque. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, sale. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Podría poner aquí que la energía interna de qué cosa? Del agua. Vamos a ponerle nada más A. En el punto 1 más la energía interna del bloque en el punto 1 va a ser igual a la energía interna del agua en el punto 2 más la energía interna del bloque en el punto 2. ¿Eso me sirve, chavos? Pues sí, ¿no? Un poquito. ¿Qué va a pasar, chavos? Vimos que la temperatura del bloque, ¿cómo era?
era mayor que la temperatura del agua, ¿sí o no? La temperatura del bloque es mayor que la temperatura del agua. ¿Qué va a pasar con la energía interna? Comparada en 1 y en 2. Vamos a ver, vamos a imaginarnos qué va a pasar. Voy a escribirlos. Vamos a poner energía interna del agua en el punto 1, energía interna del agua en el punto 2, y también vamos a hacer lo mismo para el bloque. Entonces, va a ser aquí, energía interna del bloque en 1, energía interna del bloque en 2. ¿Qué va a pasar con la energía interna del agua, chavos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Aumenta. Va a aumentar, ok. ¿Va a pasar esto? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y qué va a pasar con la del bloque? Ah, pues el bloque va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a disminuir su temperatura. ¿Sale? Pero recuerden que la suma va a ser constante. ¿Sí? Pasaba algo como con la energía cinética, ¿no? Recuerden en el examen que algunos por ahí no se dieron cuenta que le estaba pidiendo la energía potencial aquí. ¿Sí? También por ahí, creo que hay algunos que tienen algunas dudas sobre su examen. Al final dejamos unos 20 minutos y lo checamos. ¿Va? ¿Qué pasaba aquí, chavos? Ah, pues yo aquí tenía una energía potencial. Y aquí tenía una energía potencial. Y también, ¿qué tenía? Tenía una energía cinética y una energía cinética. ¿Qué pasaba? Una disminuía y la otra aumentaba. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues va a pasar algo similar aquí con cuestiones de energía interna. ¿Sale? ¿Se puede hacer analogías? Pues sí, se puede. Entonces vamos a hacer eso, porque eso me trae malos recuerdos de ustedes, ¿no? Dice, no, yo saqué 10, estaba bien facilitado. Va, ahí está. Sí. Dale. Ok, y ahora, ¿cómo podríamos sacar eso? Ah, pues lo podríamos sacar con los calores, ¿no? Decir qué cosa, que el calor del agua más el calor del bloque es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace algún ratito, pues yo dije que delta U podría ser igual al calor. Ah, pues como que sí, ¿no? Y entonces nada más sería cuestión de poner la masa del agua por la capacidad térmica específica del agua por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua más la masa de un bloque por la capacidad térmica específica del bloque por la temperatura final del bloque menos la temperatura inicial. Temperatura inicial del bloque. Eso es igual a 0. Aquí me pueden decir, oye, esa temperatura va a ser la misma. Sí, temperatura de equilibrio. Y de aquí, ¿qué nos pueden pedir, chavos? ¿Qué se les imagina que nos puedan pedir de una expresión de este tipo? Temperatura inicial. Nos pueden pedir temperatura inicial de cualquier sustancia, la masa de cualquier sustancia, la capacidad térmica específica o la temperatura de equilibrio. Cualquier cosa de esas nos pueden pedir, ¿sale? Y esto que estoy aquí poniendo es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente tengo dos cosas que están interactuando. Podría ser, no sé, que yo tenga en un recipiente, ahí está mi recipiente, y tenga cierta cantidad de líquido, agregue un bloque, agregue otro bloque y después suministre energía en forma de calor. Pues sí, sí se podría hacer, ¿no? Tantas cosas, pues sí, ¿sale? Aquí la recomendación es que, pues que lo pongamos como el calor de algo, más el calor de algo, más el calor de lo que sea, así. ¿Por qué? Porque ya vimos también qué cosas. Pues que no puede haber masas negativas, ¿no? Esto siempre es positivo. Capacidades térmicas específicas también siempre son positivas. Entonces lo que nos da el signo es
el delta T. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Yo creo que ya ahorita ya fue suficiente teoría por el momento. Y vamos a platicar un poquito más aquí de la segunda ley, o vamos a darnos una idea de algo. Es más, sin ver segunda ley, vamos a platicar. Vamos a borrar esto. ¿Alguno de ustedes ha hecho palomitas en un sartén? Sí. ¿Sí? ¿Se les queman? No en un sartén. En una olla así, tipo express, pero Ok, en una olla, va, en un utensilio de cocina. Pero están hechas para meterse en el microondas, ¿no? Me parece. Sí, pero no, no. cuando de grano, compras ¿no? maíz palomero, Ajá. que compren maíz palomero ese que haces en Sí, las sí, sí. ollas. Ah, ya. Te falta barrio, compañero. Nada, no es cierto. No, es que no las he probado hace mucho, se me olvida. Estas son las buenas, chavo, estas saben más ricas. Pero si no se te queman, ¿no? Si se te queman, pues ya valió, ¿no? Vale. Entonces, yo tengo aquí maíz para palomitas. Ahí está. Ya ese maíz para palomitas, hay que agregarle qué cosa, chavos. Aceite, ¿no? Sí. ¿Sí? Y un trozo de mantequilla. Para que sepan ricas. Ok, ¿qué otra cosa? Ah, pues hay que suministrarle calor, si no, pues no va a pasar nada. ¿Vale? Es el punto 1. Y ahora en el punto 2, vamos a suponer que me quedaron todas las palomitas, ¿no? Ya se hicieron grandes, ocupan mucho espacio. ¿Sale? Ok, eso se puede llevar a cabo en una dirección. ¿Sí o no? Eso va hacia allá, con el calor suministrado. Pero eso no se puede llevar a cabo al revés, ¿o sí? Que yo retire calor y obtenga el maíz. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque no se puede, nada más, no se puede. ¿Sale? No hay ninguna forma en la cual yo pueda llevar eso de una vez que ya son palomitas a maíz. ¿Vale? Entonces, eso no se va a poder. Hay otras cosas que sí se pueden, como por ejemplo, vamos a volver a hablar de agua. Voy a tener un recipiente y aquí otro recipiente. Vamos a tener en uno, pues ahorita no toca tanto algo frío, pero vamos a tener hielitos. Y otro hielito. Y después voy a tener una cierta cantidad de líquido. Eso se puede llevar a cabo en una dirección. Ah, pues sí, porque si yo suministro calor, pues voy a tener esto, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y después, pues después lo meto al refri, al congelador, y lo puedo tener en el otro sentido, ¿sí o no? Sí, también. Entonces, pues esta cosa, pues se puede hacer en un sentido y en el otro, ¿sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sale, una cosa se lleva en un solo sentido y otra cosa se puede hacer en varios sentidos. Entonces, ahí vamos a ver qué cosa sobre la segunda ley de la termodinámica. Nosotros aquí la vamos a ver de una forma bastante sencilla. La vamos a ver como los flujos de calor. Supongamos que ahora tengo bloques, ¿vale? Tengo el bloque A y tengo el bloque B, ¿sale? Y voy a tener una temperatura, no sé aquí, temperatura de A igual a 50 Celsius, ¿vale? Estoy inventando. Y la temperatura de B va a ser igual a 20, ¿sale? Aquí, chavos, ¿el calor de dónde a dónde va? De una temperatura elevada a una temperatura baja, ¿sí o no? Sí. El calor va en ese sentido, ¿sí? No puede ir al revés de forma natural, ¿están de acuerdo? No puede que el bloque B le ceda calor al bloque A y esta cosa baja su temperatura, no sé, que al final tenga 10 Celsius y esto tenga, no sé, 50 Celsius, 55 Celsius. Eso no se puede, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a entender nosotros de la segunda ley. Ustedes más adelante
van a ver eso y se van a acordar de cuando estábamos en física y van a decir, ¿por qué no todo es como física? Que era fácil. ¿Sale? Sale. ¿Va? Yo creo que ya es suficiente de teoría y ahora vamos a cambiar la metodología. Recuerden que siempre me tocaba hacer algunos ejercicios. Ahora, ¿a quién creen que le van a tocar? A nosotros. A ustedes les va a tocar, ¿sale? En específico, ¿a quién creen que le puede tocar? Al azar. ¿A quién? ¿Al azar? No, le va a tocar a las niñas que me molestan un buen. ¿Qué les parece? Va. No. Eso Parece se llama bien. represalias. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? ¿Sí? ¿Se las aplicamos? Sí. Nada, no es cierto, ¿cómo creen? Nada más esto es para molestarlas. No. Al contrario, déjenme buscar por aquí el cuaderno. Física experimental. Ya lo perdí, chavo. Entonces, calendario. Sí, es cierto, ¿por qué no andan tan activas las señoritas que siempre preguntan cosas? Herramienta de... ¿Quién las regañó? Les dio pánico que les dije que les íbamos a preguntar, era broma. Entonces, hasta por aquí, esto no es. Entonces, no, pues yo creo que sí se espantaron. Mecánica de fluidos. ¿Qué les parece un examen antes de irnos de vacaciones? Como que antes no, el semestre no termina antes ¿De diciembre? de diciembre. Antes de vacaciones, perdón, antes de puente. No, que no respondían. Un examen de todo lo que hemos estado viendo. Sería de esta parte de termo, en cuanto la terminemos, y de fluidos. El viernes. Sería el próximo viernes. ¿El próximo viernes es el puente? ¿O Inicia el puente, ¿sí? Sí, inicia el puente. Pero yo creo que sería muy precipitado, ¿no? No sé ustedes cómo sientan. Pues algo. Podría ser, ¿no? Así para ver cómo andamos. Pero lo voy a pensar. Yo creo que no es tan conveniente, pero lo voy a pensar. Bueno, sí nos avisa para que sí, para que hagamos las series, ¿no? Y en las... No, yo creo que sería muy precipitado. ¿Series? Sí, ya ahorita ya lo pensé bien y sería muy precipitado. Sería pues el próximo viernes y pues como que no es tanto tiempo. Creo que no. Pero, profe, sí podría, de una vez, podríamos ver qué ejercicios de la serie tenemos que ir resolviendo para adelantar. Podría ser. Sí. Eso lo vemos el miércoles. O si no, al ratito. Sale, profe, gracias. El miércoles. Les voy a dejar una serie así de ejercicios, no sé, unos 40, 50 ejercicios. ¿Cómo ven? Sería mucho, ¿no? Ya salió con el de química. Sí, ya cuando dijo, no, la serie es de 50 y tantos ejercicios, y dije, yo les dejo 5, y siento que son muchos. Y nos dijo, antes eran 92, ¿no? De la primera serie. Y ya le baja, pues vea, ya se volvió buena onda. Casi nos dijo, agradezcanme que ahora son la mitad. No, pero sí me sentí mal cuando dijo así. Yo dije, yo les dejo 5 y siento que son así demasiados. No sé, pero igual me tardé mucho en los suyos. Ahorita son 60 de este periodo. Pero pues ustedes son muy hábiles, ¿no? Y se los pueden dividir, ¿no? Pues es lo que nos dijo él, de hecho. Pues sí, de hecho se los pueden dividir y es una buena práctica, ¿no? Porque miren, supongamos que a mí me toca un ejercicio, ¿no? Y pongo aquí mi hojita y escribo aquí mi ejercicio. Y pongo a ponerle aquí punto 1. Considerando tal y tal cosa, se va a usar esto. Y luego, aplicando tal concepto, todo escrito así lo que voy haciendo, plasmado así en letras, porque si nada más les ponen ecuaciones y resultados, pues como que no se entiende. Si lo ponen así, más detallado,
le sirve tanto al que lo va a estudiar, bueno, al que lo va a copiar, como al que lo está haciendo. ¿Sí o no? Yo creo que voy a hacer eso. Sí, me agrada esa idea. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Ah, no es cierto, no, eso de molestarme es para que despierten. No, no me molestan, al contrario, me agrada que participen. También por ahí se comentó, chavos, que participan, pero participan los mismos siempre. ¿Sí? Entonces, se requiere que todos sean un poquito más activos, que participen más. También otra cuestión que se comentó, y eso pasa no solamente con ustedes, pasa con todos los grupos en general. ¿De qué? De que estamos aquí en la sesión, por ejemplo, ahora tenemos 46 participantes, ¿no? Le pongo aquí y le puedo poner aquí para ver. Y se ven las fotos y todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ah, le pregunto a alguien, le hablo aquí por su nombre, y no se aparece, no se aparece. ¿Qué es lo que pasa? Que pues dejan encendida la computadora, apagan la cámara, el micrófono, y se van a hacer otras cosas. ¿Sí o no? Quedamos dormidos sin querer. O se quedan dormidos sin querer también, o también puede ser que como están en casa, pues su mamá diga, a ver, tú ve por las tortillas, córrele. Puede hacer eso también, ¿no? Sí, eso sí pasa, Eso sí, profe. eso sí pasa. Eso sí pasa. No, todo eso se considera, ¿no? Pero ahí tómenlo ustedes en cuenta para que pues, no les vayan a caer, ¿no? Que digan, de repente le hablan a, no sé, Alejandro, y Alejandro está barriendo. ¿Sale? Va, entonces, estamos con el ejercicio. Sale, dice lo siguiente. En la figura se muestra la gráfica que relaciona la temperatura alcanzada por un trozo de hielo en función del calor suministrado, considerando que la gráfica es una recta y que la capacidad térmica específica del hielo es, y nos dan una capacidad térmica. Determine, inciso A, la masa del trozo de hielo, inciso B, la temperatura inicial del trozo de hielo, inciso C, la cantidad total de calor que se requiere suministrar al trozo de hielo para que se empiece a fundir. Se ve interesante el ejercicio, ¿no? Sí. ¿Qué harían, chavos? Así es el primer ejercicio, no hemos visto gran cosa, pero solamente sabemos algunas cuestiones por ahí. Que tenemos esto. Q es igual a MC delta T, calor sensible. ¿Vale? Tengo esa expresión, tengo esa gráfica. ¿Cómo obtengo la masa, chavos? ¿No la pendiente? Sacando la pendiente, podría ser. No, podríamos sustituir ahí los valores, ¿no? Sustituir valores. Porque ahí tiene delta T sería de -10 a -3. Y tenemos la capacidad térmica específica y el calor suministrado. Es que ya no entiendo. Esa falta. También lo conocemos, miren. ¿no? Por lo que nos dijo hace rato, de que podíamos restarlos. Así es, yo puedo poner aquí el punto 1 y el punto 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y cada punto tiene dos cosas asociadas, una temperatura, un calor, ¿sí o no? Bueno, ya se amontonó mucho, ¿no? Pero yo creo que sí se entiende la idea. ¿Vale? Entonces, con esos puntos yo podría aplicárselos a mi expresión de arriba. Pues yo creo que sí, ¿no? Vale, entonces, vamos a ponerle... vamos a despejar primero la masa, ¿no? Vamos a poner inciso A. La masa va a ser igual a el calor entre la capacidad térmica específica por el delta T. ¿Sale? El calor, pues el calor va a ser que está desde aquí de los 800 hasta los 2200. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Alguien me va a decir, oye, ¿por qué no solamente son los 800 y por qué no solamente son los 2200? Porque voy del punto 1 al punto 2. ¿Sale? Por eso es ese. Entonces vamos a ponerlo. ¿Cuánto sería, chavos?
¿1000 qué? 400. 1400. 1400. 1, 2, 3, 1400 joules. Ok. Después la capacidad térmica específica. Ya la conozco. 2260 joules sobre kilogramo. Ya valió delta Kelvin. Una K mayúscula. Ok. Después, el delta T. Pues ¿cuál es mi temperatura inicial, chavos? Menos 10. Menos 3. Menos 10. Menos 10. Menos 10 menos mi temperatura inicial, perdón, mi temperatura final, menos 3. ¿Es correcto eso que hice? No es al Porque revés. están en Celsius. ¿Cómo que no era al revés? Es temperatura final menos inicial. Pues sí, ¿no? Es temperatura final menos inicial. Entonces es menos 3 menos 10. Ahí también escuché que alguien me dijo, oye, espérate, eso está en Celsius. ¿Sí? Está en Ok. Celsius, sí. Está en Celsius. Ajá, y en Kelvin. Estás revolviendo unidades. Y eso no es bueno. Ok. Vamos a tratar de justificar eso que voy a hacer ahorita. Vamos a suponer lo siguiente. Voy a ponerle aquí delta Kelvin y ahorita van a ver por qué lo voy a poner. Entonces, voy a poner aquí delta de T en Celsius. Yo tengo menos 3 menos 10. ¿Cuánto da eso? 7 Celsius, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sale? Ahora voy a hacerlo en Kelvin. Delta T en Kelvin va a ser igual a menos 3 más 273.15 menos 10 más 273.15. ¿Y eso cuánto da? 7. 7 Kelvin. Entonces yo puedo decir que un cambio en la escala Celsius es igual a un cambio en la escala Kelvin, ¿sí o no? O sea, lo estoy igualando. Sí. Sí. Sí, el cambio, las temperaturas no van a ser iguales. ¿Sale? ¿Sí se entiende, chavos? Pero, Ahí? por ejemplo, dime. Cuando los grados centígrados, por ejemplo, sea 14, en Kelvin, ¿cuánto sería? O sea, ¿sería la misma escala que dice 1 de 1 o cambiaría? No, porque aquí es el incremento o el cambio. Pero me dijiste 14, ¿no? 14 Celsius sí. Van a ser igual a ¿qué? A esos 14 más 273.15. Eso ya van a ser en Kelvin. ¿Sale? No son iguales. Lo que es igual es el cambio. ¿Sí? Supongamos que tú vas de 14 Celsius ¿a cuánto? A 15 Celsius. ¿Sale? Tu delta T en Celsius es igual a ¿cuánto? A 1 Celsius, ¿sí o no? Y si tú quieres calcular ese incremento en Kelvin, ¿de cuánto te daría? Pues, como dice usted, ¿no? Sería 1 de 1. Así es, ¿sale? Entonces aquí tengan cuidado. Nada más es cuando es el incremento, ¿sale? Las temperaturas como tal son distintas. Sí, muchas gracias, ya ¿Vale? comprendí. Ya quedó un poquito más claro. Va. Es importante esto les puede salvar la vida en un examen. Sale, ya hasta entonces, ya me saqué de la manga eso. Y ya, entonces, ¿cuánto me da la masa, chavos? Entonces, al momento de hacer o calcular la masa, lo que está haciendo es poner, no los está convirtiendo, está poniendo como dijo, la diferencia. Así es. Si quieren, ahorita los convertimos para que vean que da lo mismo. ¿Por qué? Miren, porque aquí habría que sumarle más 273.15. Está muy feo esos números.
centímetros más 273.15. ¿Sí? A este. Más a este. Pero también a este habría que sumarle más 273.15. Pero ¿qué pasa con el signo que está aquí? Ah, pues se va a convertir en negativo, ¿sí o no? Sí. Y entonces esa suma pues va a dar 0, ¿no? Sí. ¿Sí? Sale. Ya está. Entonces eso es, pues si gustan también los pueden pasar a Kelvin, pero pues les ahorraría un poquito de tiempo, ¿no? Alguien que me diga cuánto da la masa. Está medio frío. Yo 0.08849. Masa es igual a 0.08849. Sí. Kilogramos. Listo. Sale. Ok, ya tenemos la masa. Ahora, la temperatura inicial, chavos, ¿cómo la podemos obtener? Es más, vamos a preguntar a la señorita que me mandó un mensaje. Andrea García, ¿está por aquí? Sí. Ah, no se enoje. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Vale, si no participa me voy a enojar, ¿eh? No, no se enoje, profe. No, por eso entonces participe. Vale. Y eso que dije de que me molestan es nada más para llamar la atención, no es cierto, no me molesta. ¿Cómo le hacemos para el inciso B, chavos? ¿Qué se les ocurre? ¿El modelo matemático? El modelo matemático va, me agrada. Vamos a hacer el modelo matemático. Entonces vamos a poner inciso B. Uy, se movió. Inciso B. La temperatura inicial y el modelo matemático. ¿Cómo le hago? Ah, ya sé. Es que siempre siento que los mareo un buen haciendo cambios de aquí para allá y de allá para acá. Vamos a ver si puedo dar control. Así se puede. Entonces, ahí está. Y escribimos lo siguiente. ¿Cómo obtengo la pendiente, chavos? Tenemos 2 puntos. Con 2 puntos. Ah, ok, va. Entonces, la pendiente va a ser igual a Y2 menos Y1. Y2 va a ser menos 3. ¿Sí? Sí. Menos 10 entre X2 menos X1. 2200 menos 800. ¿Sale? ¿Eso cuánto da? Tururú. 7 entre 1400, creo. 5 por 10 a la menos 3. Sí, me dio lo mismo. 1 Sí, sobre igual. 200, o lo que es lo mismo, eso que me dijeron. 5 por 10 a la menos 3. Sale, ahí está. 5 por 10 a la menos 3. Después, tenemos, ¿qué cosa? ¿Cómo obtenemos el valor de B, chavos? Ya tenemos la pendiente, nos falta la ordenada. Ah, pues tenemos el modelo, ¿no? De Y es igual a MX más B. Hay alguien que me va a decir, ah, pues despéjalo. Pues sí, B es igual a Y menos la pendiente por X. Vale, entonces ponemos aquí. B va a ser igual a el valor de Y. ¿Cuál valor de Y quieren usar, chavos? Menos 10. Menos 10. Ok. Menos 10. Ahí está. Menos 10 menos la pendiente. Vamos a ponerle, es 1 sobre 200. ¿Vale? Multiplicado por ¿cuál? ¿Cuál le corresponde? ¿800? ¿Sí? Menos 10 menos, va a ser un valor negativo, sobre 200 por 800. Me dio de menos 14. ¿Cómo ven? Profesor, ¿por qué son 800 y no 2200?
Porque ahí alguien me dijo que eran de 10 el valor de Y, y entonces ese valor de Y le corresponde a este. Ya vi. ¿Sí? Sí, ahí ya no había elección. ¿Sale? Sí, gracias. Y pues ya no sería necesario hacer el modelo matemático completo. ¿Por qué? Pues porque si se dan cuenta, ya obtuvimos este valor de por acá. Y ese valor es la temperatura inicial, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Va todos de acuerdo hasta aquí? Sí. Se podría hacer con el otro, con el -3 Celsius y los 2200. Sí, ¿no? Sí, se debería de, ¿vale? Entonces, ya quedamos hasta ahí. Ahora, ¿hay otra forma de obtener ese valor de temperatura? Sí, ¿no? Sustituyendo nada más ¿Cómo? en la expresión de calor específico. Digo, ¿De calor sensible? Va. sí, perdón, calor sensible. ¿Sí? De Q es igual a M. Vamos a ponerlo con otro color. Ponerlo con este color se ve chido. No, este no se ve tan chido. Necesito plumones. Q es igual a MC delta T. ¿Sale? ¿Qué conozco, chavos? Ahí. Conoce M, conoce... La capacidad térmica específica. Creo que sí conoce delta T, ¿no? No. No, pues... No. Es lo No, que nada más buscamos. conoce M, ¿no? Tenemos M y... Pues Lo voy a primero hay que escribir. despejarlo. Voy a escribirlo, mire. Q es igual a MC por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sale? Pero ok, vamos a despejarlo. Voy a dividir esto. Entonces me va a quedar como calor sobre la masa por la capacidad térmica específica va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la que necesito ahí, chavos? La inicial, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos temperatura inicial va a ser igual a el calor entre la masa por la capacidad térmica específica menos la temperatura final. ¿Sí está bien mi despeje o ya valió cacahuates? Todo bien. Está bien, ok. Y eso puede quedar de la siguiente forma. Como temperatura inicial es igual a temperatura final menos ¿qué? Menos El calor calor entre... entre la masa por la capacidad térmica específica. Ok. Ahora, pues conozco lo que me dijo su compañero. La masa y la capacidad térmica específica, sí. Conozco la temperatura final, pues tengo dos por ahí posibles candidatos. Puede ser 10 o -3. Entonces sí la conozco, ¿no? Sí, conocida y conocida. ¿El calor lo conozco? Pues sí. ¿Por qué? Porque en la gráfica yo veo que, déjenme borrarles esto, que para ir del origen a este punto 1 se suministraron 800 joules, ¿sí? Y para ir al punto 2 se suministraron 2200. Entonces ahí sería cuestión de sustituir. ¿Cuál quieren que sustituyamos, chavos? ¿El de -10 o el de -3? -3 para cambiarle. El de -3 va. Sale. Entonces, vamos a ponerle, a ver si nos queda. Si no nos queda, pues ya valió. Ser. Temperatura inicial va a ser igual a -3 menos el calor son 2200 entre la masa. Ya se me olvidó la masa. ¿Cuánto era? 5 por 10 al -3. No, esa es la pendiente. 0.0884. 884.9, ¿no? Ujú. ¿Sí?
Sale unidades porque pues sí, también está medio raro, ¿no? Son joules y acá son kilogramos. Y en el 3 me faltaron, pero recuerden que son celsius, ¿no? Entonces la capacidad térmica era 2,260 joule sobre kilogramo. Ah, caray, aquí es delta Kelvin. Ah, vamos a ponerle delta Kelvin. Ahí está. ¿Sale? Ahora hacemos operaciones y vamos a ver cuánto da. Espero que me dé, si no ya valí. Sí da, profe. ¿Sí da? Bien, entonces. Sí. Menos 3 menos esos 2200. ¿Los demás sí les quedó? ¿Sale? Sería una pena Sí, que los tuviera para entregar, ¿no? Y no lo estuvieran haciendo. Ah, pues sí, sí queda menos 14 y cachito por ahí, ¿no? Ah, está bien. Vale, entonces, ¿ambas son válidas, chavos? Pues sí. ¿Sale? ¿Cuál es más fácil? Pues yo creo que a partir del modelo matemático, ¿no? Sin necesidad de haber conocido tantas cuestiones físicas, todo esto, haciendo un análisis de este lado, se podría llegar, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y ustedes fueron capaces de decirme que yo puedo hacer esto sin necesidad de haber conocido tantas cosas de acá. ¿Sale? Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Profesor, ¿Dónde? una pregunta. En la temperatura inicial al final, en donde dice lo del calor específico, ¿qué le pasó a los grados Kelvin? A los grados Kelvin. No son grados Kelvin, son Kelvin nada más. ¿Aquí? Sí. Ah, ok, pero ahí yo tengo delta Kelvin. Y recuerda que delta Kelvin es igual a delta Celsius. Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo podría ponerle aquí esto, pasarlo a Kelvin. Lo puedo pasar, pero esta temperatura me quedaría en Kelvin, ¿sí o no? Ok. ¿Sí? ¿Y cuánto sería? Ah, pues sería menos 14 más 273.15. ¿Sí? Es más, lo voy a hacer. Vamos a ponerle temperatura inicial va a ser igual a menos 14 más 273.15. Y todo esto va a estar en Kelvin. ¿Sale? ¿Se podría hacer así? Pues sí. Sí, pero también, ¿cuántos de ustedes han visto alguna escala en Kelvin? Muy pocas veces. Sí, yo creo que muy pocas veces, ¿no? Sale, ahí está. Entonces vamos a ver, el último dice, la energía Profe, total... Mande. una pregunta de Dime. la ecuación morada, ¿por qué consideramos al tener tiempo inicial? O sea, el sacar el tiempo inicial. No, no es tiempo. Ah, bueno, Temperatura. la temperatura inicial, sí. Ah, porque es la En que lugar de buscamos. considerar la temperatura final. A ver, ya no entendí. Es que creo que es lo que nos están pidiendo. No, aquí, mira, lo que nos piden es la temperatura inicial. ¿Sí? Ah, entonces si nos pidieran la temperatura final, pues sería, Sí, despejamos la temperatura final. Ah, ok. Sí, y aparte, pues yo lo que conozco es la temperatura. Ah, ya te entendí. Ya sé más o menos hacia dónde va mi hecha. Fíjate. Esta temperatura, esta aquí en este punto 1 y este punto 2, vamos a comparar esos dos puntos. Esto es importante también. Voy a borrar y voy a prolongar mi línea. Más o menos por acá, ¿no? Y acá está la otra temperatura. Entonces yo voy a tener un punto 1, un punto 2, ¿vale? Entonces, si yo estoy comparando esos dos puntos, esto de acá va a ser mi temperatura final y esto va a ser mi temperatura inicial. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pero ahora voy a poner otro color. Voy a poner este colorcito morado. Ahora yo voy a tener otro punto aquí. Vamos a ponerle punto 0. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que este va a ser mi temperatura inicial y esta que era temperatura inicial se va a convertir en temperatura final. ¿Por qué?
porque yo estoy yendo de 0 a 1 y después estoy yendo de 1 a 2. ¿Sí se entiende? Ok. Sí, esas son las cuestiones de interpretación, porque sí tienes razón. Esta era la temperatura inicial y yo la consideré en ese caso como temperatura final, pero no les comenté esa parte. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Yo creo que eso era lo que te estaba causando confusión. Vale, ya está. Entonces, vamos a ver el último. Dice, la cantidad de calor que se requiere suministrar al trozo de hielo para que se empiece a fundir. ¿Cómo le haríamos a esta voz? Está fácil. Igualar la temperatura final. Sí. Y aparte, ya conozco muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a poner Q. Aquí. Q es igual a M C delta T. Conozco la masa. Sí, la masa es igual a 0.08849 kilogramos. Ahí está. ¿Qué otra cosa conozco? Ah, la capacidad térmica específica. 2260 joules sobre kilogramos. Vamos a ponerle delta Celsius para no meternos en problemas. Por el delta T. Ah, caray. ¿Conozco la temperatura inicial, chavos? Sí. Sí, aquí está, 2 menos 14. Ah, pero aquí es temperatura final. Entonces, sería aquí menos 14 Celsius. Hasta ahí. Ahora, ¿a qué temperatura se empieza a fundir el hielo? Al cero. Al cero empieza a hacer cambio. A 0 Celsius. Y ya, ¿no? ¿Sí o no? Sí, vamos a la gráfica. A ver, dime. En dado caso que sea otro elemento, ¿cómo, si no nos lo dicen el problema, cómo podríamos saberlo? O sea, ¿podríamos investigarlo? O ya en entendí. base. Ajá. Sí, de esta cosa, ¿no? De la temperatura. Exacto. Sí, seguramente te lo darían, o si no, pues lo tendríamos que investigar. ¿Sí? Si te dicen, para llegar a la temperatura de ebullición del agua, pues si no te dicen, ¿tú cuál supondrías? Pues yo supondría el de 100, ¿no? Un valor, pues... Es un valor medio elevado, ¿no? Que obviamente cualquier otro elemento podría hacer un cambio. No. A lo que me refiero es que te pidieran valores como, por ejemplo, del agua, que son fáciles de conocer, ¿no? Ya si te pidieran, no sé, de alguna otra sustancia, no sé, benceno, alcohol, X cosa, pues te darían el dato. Oh, gracias. Sí. Pero es como es agua, pues nosotros sabemos que se empieza a fundir a 0 Celsius. Ok, entonces ahí nada más sería cuestión de qué, de hacer las operaciones y ver cuánto calor es necesario. Otra forma de hacerlo sería a partir de la grafiquita. ¿Sí? Tendríamos que hacer lo siguiente. Pues para llegar hasta acá, yo podría analizar de este punto, que ya está a menos 3, y llevar esa cantidad de sustancia a 0 Celsius. Entonces, aquí habría que suministrar esta cantidad de calor más. ¿Sale? Yo puedo calcular el calor para ir del punto A al punto B, pero a ese calor tendría que sumarle esos 2200 que ya se habían suministrado. ¿Sí más o menos se entiende? ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Dudas, chavos? ¿Estaba interesante el ejercicio? Sí. Sí, estuvo bueno. Sí, estaba interesante, se veía inofensivo, pero pues se pudieron ver bastantes cosas, ¿no? ¿Sale? Sí. Va, entonces, pues vamos a tener unos 10 minutos para dudas y los que no tengan dudas, pues sean libres de aquí hasta el lunes. Gracias, profe. Gracias, profe, que vaya bien. Vale, pórtense mal. La otra señorita casi no participó. ¿Cómo se llama la otra señorita? ¿Mitch? ¿Yo? A ver,
Yo, ¿quién dijo yo? Yo. Sí, ¿por qué ahora no participo tanto? Pues casi nunca participo, profe, solo le decía lo del examen. Ah, tienen que participar más. Ay, es que estoy algo perdida, pero... No. No, o sea, este ejercicio sí lo entendí, pero... Ah, ya. me Oigan, cuesta también poquito. podríamos hacer algo, podríamos, yo creo que los viernes tienen chance, podríamos quedarnos un poquito más algunos viernes si alguien tiene dudas por ahí que sean del tema que estemos viendo o atrasada, podemos checarlo, ¿va? Nos ponemos de acuerdo y podemos tomar, no sé, unos 10, 15 minutos o más, pero pues eso ya sería voluntario, ¿vale? Va. Sí, profe. Dale, Terminamos profe. para atrás. Sí, Gracias, profe. profe. Que le Pórtense vaya bien. Yo sí bien. jalo. Bonito fin, profe. Gracias. Vale. Gracias. Hasta luego, Gracias. profe. Vale. Adiós, profe. Es, profe. Vale. Sí, profe, hasta luego, nos Un vemos. buen día, profe. Nos vemos. Hasta luego. Necesito